Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 Días, el programa semanal de France 24 sobre la actualidad del continente africano. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Nuevo estallido de violencia en Mali. Militantes afiliados a Al-Qaeda y rebeldes separatistas lanzaron una ofensiva contra varias ciudades y asesinaron al ministro de Defensa de la Junta Militar que gobierna el país, en una nación que todavía no se ha recuperado del todo de los recientes golpes de Estado. Chad es uno de los países que acoge el mayor número de refugiados y desplazados, sobre todo de la vecina Sudán, que entró en su cuarto año de guerra. Nuestra enviada especial, Mariam Koné, se trasladó hasta la frontera entre los dos países y nos detalla la situación de quienes cruzan a diario. Y el hambre del mundo se concentra en solo 10 países, dice un informe de la ONU, y 4 de ellos están en África: República Democrática del Congo, Nigeria, Sudán y Sudán del Sur, siendo estos dos últimos los que registran las peores crisis del continente en términos de proporción y el número total de personas afectadas. Empezamos en Mali. Un nuevo estallido de violencia sacudió el país cuando grupos yihadistas y separatistas desataron una serie de ataques alrededor de la capital y otras importantes ciudades. Se trata del Frente de Liberación Azawad, conocido simplemente como FLA, y el llamado Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, militantes afiliados a Al-Qaeda conocidos como JNIM, que por primera vez hablan de una alianza, dos grupos que han perseguido distintos objetivos y cuya ofensiva provocó la muerte del ministro de Defensa y la toma de la urbe Kidal, lo que obligó a la retirada de las African Corps, un grupo paramilitar controlado por el Ministerio de Defensa de Rusia. Estos sucesos agregan presión a la junta militar que gobierna un país que no ha logrado recuperarse de los golpes de Estado de 2020 y 2021. Para hablar de los orígenes de esta nueva ola de violencia y sus implicaciones, hoy nos acompaña Jesús Romero Cote. Él es periodista especializado en relaciones internacionales y política internacional con el foco en África. Jesús, bienvenido a France 24. ¿En qué medida la salida definitiva de la MINUSMA y el fin de los acuerdos de Argel han transformado la guerra de una contrainsurgencia a una guerra civil convencional por el control territorial? Bueno, la salida de la Junta, porque fue la Junta la que rompió los acuerdos de Argel y también facilitó la salida de MINUSMA, ha sido un elemento clave en todo lo que tiene que ver en el deterioro de la seguridad de Mali, pero sobre todo con la reactivación del conflicto en el norte del país, en ese tercio norte de Azawad, porque se pasó de una situación de tensión y de combates puntuales a una guerra civil o al retorno a un conflicto mucho más intenso, de mucha más intensidad, nunca mejor dicho, y que involucró también a fuerzas externas, en principio a Wagner y después sustituido por Africa Corps. Pero abrió un nuevo frente para la Junta de Mali que ya tenía problemas y ya enfrentaba un desafío muy fuerte con los grupos terroristas. Jesús, ahora, ¿cómo altera el desgaste de las fuerzas de Africa Corps, antiguamente conocidos como Wagner, en la narrativa de soberanía de la Junta Militar y su dependencia estratégica de Moscú? Bueno, al final la presencia de Moscú se articuló primero mediante Wagner, cuando llegaron a Mali eran todavía una empresa de mercenarios, una PMC independiente del Estado ruso, aunque tenía lazos con el Estado ruso, actuaba de forma autónoma, pero después de todo el espectáculo de Prigozhin marchando contra Moscú, el ejecutivo ruso, el ejército ruso y el gobierno ruso fueron integrando progresivamente a Wagner dentro de la estructura del sistema de seguridad ruso y lo dotaron de un nuevo nombre que era Africa Corps. Esta fuerza ha sido fundamental para el ejército maliense, no solo en términos de fuerza sobre el combate, sino también de formación, entrenamiento y de dotar al ejército de Mali de unas capacidades que antes no tenía. También fueron clave, por ejemplo, en el contexto del conflicto con los rebeldes tuareg en la toma de Kidal hace aproximadamente 2 años y medio. Pero también es cierto que se han dedicado a intervenir en algunos puntos y sobre todo defendiendo intereses muy estratégicos como pueden ser zonas mineras o rutas. Ahora, Jesús, ¿cuál es el grado de coordinación real que hay entre la coalición rebelde CPS-PSD y el grupo yihadista JNIM? ¿Se trata de una alianza operativa táctica o de una coincidencia de intereses frente a la presencia de fuerzas extranjeras como las Africa Corps? Pues un todo, en función de los comunicados que han emitido los distintos grupos a lo largo del fin de semana,
no solo se detecta una coordinación estratégica evidente, porque los ataques lanzados, sobre todo el sábado por la mañana, fueron a la misma vez en distintos puntos del país y sitios muy distantes, como el norte en Kidal y la capital al sur, sino que también refleja una voluntad política, que es algo que ha llamado la atención. Esa voluntad política sí existía en los grupos tuareg rebeldes, porque tienen ese espíritu y esa intención de independizarse del Estado de Mali, pero en los grupos terroristas no se había hablado nunca de un objetivo político. Ahora sí, en los comunicados se evidencia ese objetivo político, que no es otro que acabar con la junta actual. De ahí a establecer un Estado parece complicado, porque Mali es un país muy grande, Mali es un país con muchos millones de habitantes y tampoco se denota de los grupos, sobre todo terroristas, la capacidad de administrar un territorio tan grande. Jesús, más allá del valor simbólico de Kidal, la ciudad que fue tomada, ¿qué capacidad real tiene el Estado maliense para ejercer una administración civil efectiva en el norte sin depender exclusivamente de las guarniciones militares? Muy poco. Al final hay que entender que Mali es un país muy grande, que el tercio norte o la mitad norte está dentro del desierto, es una zona muy inhóspita donde los puntos están muy alejados entre sí y donde hay mucha población, como son los tuareg, que se mueven a través del desierto. Entonces, no hay puntos de poder del Ejecutivo maliense o de la Junta maliense importantes. Sí lo era Kidal después de la toma en noviembre del 23, pero al final muchas veces esa administración del Estado maliense en esas zonas del norte ha sido puntual, en sitios muy localizados y muy vinculado tanto a la presencia de fuerzas malienses como a la presencia de mercenarios rusos. Jesús, ¿qué impacto tiene el recrudecimiento del conflicto en Mali sobre la viabilidad de la Alianza de Estados de Sahel y la posible desestabilización de las fronteras con Burkina Faso y Níger? Los eventos recientes ponen en evidencia sobre todo la debilidad de la Alianza de Estados del Sahel. Han pasado más de 48 horas desde el inicio de los ataques y ni Burkina Faso ni Níger han sido capaces o han podido articular una respuesta, una ayuda, un envío de tropas, de material o de suministros para Mali. E igualmente, por ejemplo, los tuaregs de Níger, que al final los tuaregs están divididos en distintos países, sí han amenazado a la Junta Militar de Níger de atacarlos si deciden intervenir en Mali. Por tanto, es una alianza militarmente débil, casi a nivel logístico incapaz, y lo que supone la alianza de grupos terroristas y rebeldes tuareg malienses es una amenaza no solo para Mali en sí, sino también para toda la región, y una amenaza de desestabilización de África Occidental que podría alcanzar a países del sur y a países portuarios. Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Cambiamos de tema, vamos ahora a Chad. Desde el inicio de la guerra en Sudán, este país de África Central, que comparte 1.400 kilómetros de frontera con su vecino, sufre de lleno las consecuencias del conflicto sudanés. Según Naciones Unidas, cerca de 1 millón de sudaneses han encontrado refugio allí. En tan solo 3 años, Chad, considerado uno de los países más pobres del mundo, se ha convertido, a pesar suyo, en la nación que acoge a más refugiados por habitante en el mundo. Nuestra corresponsal Mariam Koné estuvo en uno de los principales puntos de entrada de refugiados sudaneses. Lo que ven por ahí es Sudán y de este lado estoy en Chad, en la ciudad fronteriza de Adre. Aquí todos los días desde hace 3 años sudaneses cruzan esta frontera por acá para buscar refugio en Chad por ahí. A menudo tras caminar días, a veces semanas, son civiles, en su mayoría mujeres y niños que huyen de la guerra civil en Sudán que comenzó en abril de 2023. He dejado a Al-Fashir porque la situación era muy difícil. Había combates por todas partes, perdí a toda mi familia, no había nadie para protegerme. En Adre la guerra en Sudán se desborda, incluso con explosiones de drones. La última fue, por ejemplo, la semana pasada. Si ustedes pueden ver de este lado, es posible de ver el incendio que crea esta explosión. Tenemos miedo de morir, de resultar heridos, todo eso. Cuando los bombardeos no están lejos, es humano tener miedo.
Actualmente 250.000 refugiados viven en la ciudad fronteriza de Adre. Luego son redistribuidos en distintas localidades de todo el este de Chad, como aquí en Farshana. En 3 años, este pueblo, situado en una región árida, ha visto multiplicarse por 7 su población, pasando de 10 a 70.000 habitantes. Desde entonces, la cuestión del acceso al agua está en el centro de todas las preocupaciones. A veces podemos pasar 3 días sin agua. Cuando vuelve, apenas logramos conseguir 3 o 4 bidones de agua. El estándar es de 20 litros. El estándar es de 20 litros por persona al día, mientras que aquí ni siquiera llegamos a ese promedio. Desde el inicio de la guerra en Sudán, cerca de 1 millón de sudaneses han encontrado refugio aquí en Chad, lo que convierte el país en el principal país acogida de refugiados sudaneses en el mundo, mientras que cerca del 40% de la población de Chad necesita ayuda humanitaria, según las Naciones Unidas. Naciones Unidas alertó acerca de la situación de hambre en el mundo y según la entidad internacional, 10 países albergan 2/3 de los casos de hambre aguda. Entre ellos se encuentra Sudán, Sudán del Sur, Nigeria y República Democrática del Congo. 4 naciones africanas con fuertes problemas de orden público. Situaciones que junto a la crisis de suministros derivada de la guerra en Medio Oriente preocupa a los encargados del informe. El reporte lo tiene Diego Bassani. Nunca un plato de comida en el Sahel dependió tanto de lo que sucede en el Mar Rojo. El último informe de la ONU revela una geografía del hambre cada vez más estrecha. Solo 10 países concentran 2/3 del hambre aguda en el mundo. Y el motor principal no es falta de tierras, sino el coste de las rutas comerciales y la persistencia de las armas. Para la FAO, la situación en Sudán y Sudán del Sur es el reflejo más dramático de esta crisis. Aquí el desplazamiento masivo y los conflictos internos se han visto agravados por un factor externo, la ruptura de las cadenas de suministro derivadas de la guerra en Medio Oriente. Lo que sucede a miles de kilómetros está encareciendo el combustible y la logística, asfixiando el poder adquisitivo de quienes ya eran vulnerables. Pero dentro de 6 meses el precio de la energía seguirá siendo muy alto, no habrá fertilizantes disponibles y por lo tanto, tanto el suministro local como el global serán limitados. Por eso vamos a ver un aumento de esta grave inseguridad alimentaria. Así que las personas que, ya sabes, en unas pocas semanas, si no tienen comida, pueden morir. Pero el informe advierte de un peligro adicional, la invisibilidad. En Nigeria y República Democrática del Congo, el hambre se ha convertido en un fenómeno silencioso debido al subregistro. En 2025, el mundo perdió de vista estadísticamente a más de 27 millones de personas en países como Burkina Faso o Etiopía. En estas regiones, el conflicto no solo impide la llegada de ayuda, sino que bloquea incluso la posibilidad de recoger datos comparables. Cuando hay lagunas en los datos, obviamente no podemos documentar plenamente las necesidades. Cuando hay lagunas colectivas en los datos, nuestra capacidad para diseñar y ejecutar programas se ve afectada. El balance final es una radiografía del retroceso. En 2025, la inseguridad alimentaria aguda afectó a 266 millones de personas en 47 países, una cifra que confirma que la brecha entre la necesidad y la asistencia disponible se vuelve, para muchos, insalvable. Hasta aquí este capítulo de África 7 días. Gracias por acompañarnos.